Buenos días, ingeniera. Mi nombre es Hailey Downey Pineda Vega y en esta oportunidad voy a dar a conocer el dictamen a las cuentas de la utilidad neta y activo total al 31 de diciembre del 2023, 2024 y 2025 de la empresa Proalca Compañía Limitada. Como introducción tenemos que la empresa Proalca es una empresa agroindustrial ecuatoriana fundada en 2020 y con sede en Atuntaqui, en la provincia de Imbabura, dedicada principalmente a la fabricación de productos de molinería y maltas. Su actividad principal abarca la molienda de cereales y la producción de harinas, semolas y derivados de trigo, maíz o avena, operando de forma activa bajo la regulación de la Superintendencia de Compañías, consolidándose como un actor clave en el sector molinero de la región norte del país. En cuanto a la planificación preliminar, se realizó un cuestionario de control interno de 50 preguntas, pero que para el caso solo se tomó en cuenta una sola pregunta, la cual es que ¿cumple la empresa Proalca con los parámetros óptimos de salud financiera y rentabilidad recomendados para su sector industrial? En este caso colocamos que no, dado que el ROA de la entidad se mantiene estancado por debajo del 2%, promedio del 1.90% en el trienio, ubicándose críticamente lejos de los parámetros óptimos recomendados por el sector industrial de alimentos, que en este caso se ha visto que es el 5%. Esto fundamentado en la normativa también de la NIC 1, presentación de los estados financieros. Estos resultados lo podemos ver mediante el cálculo del indicador de rentabilidad ROA, cuya fórmula es la utilidad neta sobre el activo total. Durante los 3 años podemos evidenciar que en el 2023 se obtuvo un ROA del 1.72, en el 2024 un de 2.5 y en el 2025 disminuyó a 1.93%. Siguiente, el fase es la planificación específica, en la cual se realiza un balance scorecard, el cual es una herramienta que nos permite evaluar los riesgos en función al COSO 1, COSO 2 y a la ISO 31000-2018. Entonces, el peligro más crítico evaluado fue el rendimiento deficiente del ROA, en donde se detectó que la empresa posee una infraestructura y recursos superiores a los $715,000, pero su utilidad neta es inferior al 2% sobre este capital. Esto nos dice que el problema es la existencia de los inventarios inmovilizados, activos ociosos y dinero retenido que no se justifica financieramente. Para mitigar este escenario se plantearon controles como implementar monitoreos trimestrales de metas de rentabilidad, evaluaciones de productividad por línea de activos y diseñar planes de renovación técnica mediante presupuesto CAPEX. Asimismo, este riesgo se ha evaluado en función de tres categorías: de importancia, probabilidad e impacto, en donde para el caso se obtuvo un riesgo alto y una vez aplicadas las actividades de control, un riesgo moderado. Ahora, en cuanto a la planificación específica, también se realizó un comentario de memorándum, estructurada en condición, criterio, causa y efecto. En cuanto a la condición, ProAlca presenta un rendimiento deficiente del activo total en el trienio, cerrando 2025 en 1.93% frente al 1.72% en 2023 y 2.5% en 2024. Por cada dólar, esto quiere decir que por cada dólar invertido se generó menos de 2 centavos de utilidad neta. En cuanto al criterio, según la ninguna presentación de estados financieros y los principios de eficiencia financiera, los activos deben gestionarse de forma dinámica para maximizar los residuos económicos y garantizar la productividad del capital. La causa, tenemos que el hallazgo se origina por deficiencias en el control interno financiero y la falta de políticas documentadas para evaluar la productividad de las inversiones operativas, permitiendo mantener activos inmovilizados u ociosos, lo que genera un efecto en que la empresa se expone a una pérdida de competitividad agroindustrial y destrucción de valor, restringiendo la liquidez, limitando el crecimiento y afectando
la confiabilidad de la información financiera ante los socios. Luego pasamos a la fase de ejecución, en la cual se realiza una prueba de hipótesis. Y para el caso, se establecieron datos como un nivel de confianza del 96%, significancia del 4%, un error mortal del 3%, y para una población de 29 cuentas, las cuales se tuvieron en cuenta, cuentas relacionadas a la fórmula del ROA, es decir, cuentas relacionadas a la utilidad neta y al activo total, en donde se obtuvo, como se mencionó, 29 cuentas. Como es menor a 30, no se calcula la muestra mediante la fórmula que se ve en pantalla, sino se toma el total de la población. Asimismo, se calcula el valor de prueba mediante la fórmula de hipótesis alternativa menos hipótesis nula, dividido para desviación estándar sobre la raíz de la población. Entonces, teniendo en cuenta que la hipótesis nula es el total de todas estas cuentas, y también la hipótesis alternativa es el promedio de dichas cuentas, una vez realizados los cálculos, se obtuvo un valor de prueba de menos 77,46 y un valor crítico de menos 1,96. Una vez graficado en la campana de Gauss, se obtiene que la zona coloreada es la zona que evidencia o argumenta estadísticamente que el auditor está en lo correcto y la empresa no tan de buena manera. Lo que se rechaza la hipótesis nula por cuanto la empresa presenta deficiencias en la gestión de sus activos y no optimiza su rendimiento operativo, por lo que se acepta la hipótesis alternativa con un valor de prueba de menos 77,46, lo que certifica la razonabilidad del equipo de auditoría. Luego pasamos a la fase de información y comunicación, el cual se realiza un informe de auditoría. Dicho informe está estructurado por 13 componentes, que es el título, el cual está delimitado en dictamen a la cuenta de utilidad neta y activo total al 31 de diciembre del 2023, 2024 y 2025. Asimismo, ¿a quién se dirige? Dirigido a los representantes del gobierno de la entidad, gerencia general, socios y autoridades de la empresa, quienes encargaron la realización del examen especial con el propósito de evaluar el cumplimiento de la normativa financiera y contable en el proceso financiero operativo. Párrafo de alcance. Nuestro examen especial se realizó sobre el proceso financiero operativo correspondiente al periodo 2025, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de los años 2023, 2024, 2025. El párrafo de salvaguardas. Es probable que los estados financieros analizados de la empresa Proalca presentan una situación financiera razonable, excepto por la baja capacidad de optimización observada en la relación de las cuentas de activo total y utilidad neta. Párrafo de opinión. Se dictamina un hallazgo de abstención debido a la falta de informes operativos de rendimiento de planta e inventarios que permitan evaluar las causas de la inmovilización del activo. Párrafo de énfasis. Se debe tener en cuenta que el hecho de que el limitado rendimiento y lenta rotación de activo total puedan constituir una contingencia de gestión relevante, ya que un indicador de rentabilidad estancada en 1,93% al cierre del 2025 podría derivar en una pérdida de competitividad frente al sector y una incapacidad para responder la infraestructura, por lo que es necesario que la empresa adopte medidas inmediatas para dinamizar sus inversiones y fortalecer su control interno. Párrafo sobre otras cuestiones. La empresa puede no contar con políticas financieras documentadas para la evaluación periódica de la rentabilidad de sus inversiones corrientes y no corrientes, lo cual incrementa el riesgo de mantener activos inmovilizados, subutilizados u ociosos en futuros periodos económicos. Párrafo sobre el informe de gestión.
La empresa opera bajo un esquema donde el activo total se incrementa o se mantiene elevado sin lograr una respuesta correcta en la generación de la utilidad neta, limitando la capacidad de generar valor económico. Al evaluar el trienio, se constata que los activos pasaron de 710.582.35 en 2023 a 715.243.48 en el año 2025. Sin embargo, la ganancia neta se mantuvo estancada, cerrando en 13.808.52 en el último año, lo que provoca que el rendimiento final no se compense de forma adecuada con el tamaño de la entidad. Esta situación contrasta con los principios de eficiencia financiera y la representación fiel del desempeño del balance establecidos en el NIC 1. El hallazgo tiene su origen en la ausencia de controles operativos integrales, falta de revisión sobre la rotación de bienes y la inexistencia de metas de rentabilidad interna que vinculen las inversiones con la utilidad esperada. Como consecuencia, la empresa se expone a registrar un rendimiento plano con sus indicadores, comprometiendo la atracción de futuros capitales, limitando el flujo de caja operativa y afectando la sostenibilidad de la información financiera frente a terceros. En cuanto a las conclusiones, es posible que la administración financiera y el área de operaciones no articulan estrategias efectivas para lograr que el volumen del activo total potencie el crecimiento de la utilidad neta, manteniendo índices de rentabilidad críticos por debajo del 2.1% durante los 3 años evaluados, lo que genera riesgos de obsolescencia de recursos, subutilización de capacidad instalada y una presentación financiera poco dinámica de los balances institucionales. Recomendaciones. Se recomienda fortalecer la planificación presupuestaria y capacitar al personal directivo en los indicadores de gestiones y redactar sobre la inversión a fin de asegurar que la asignación de recursos de los activos totales responda directamente a una meta de incremento de la utilidad neta del negocio. Asimismo, se sugiere implementar auditorías operativas semestrales para identificar y enajenar o rubricar actos improductivos, permitiendo una correcta optimización del balance y reduciendo el riesgo de bajo rendimiento financiero de la entidad. Luego se encuentra la firma, los nombres, dirección y datos del auditor y la fecha del informe. Eso es todo, muchas gracias.